Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. La verdad es que llevamos un par de semanas hablando de robots gigantes y he de reconocer que siempre he creído que realmente los estamos denominando mal, estos mechas gigantescos que tanto nos gustan, aunque por costumbre los llamemos robot, como hacemos con todos los engendros mecánicos que nos vamos encontrando en las películas de ciencia ficción, realmente no corresponden. Los robots son personajes o elementos que representan máquinas autónomas creadas por seres humanos, frecuentemente dotadas de inteligencia artificial o capacidades superiores, y esto es algo que no tienen los mechas. Los mechas al final están siendo pilotados por un humano y serían algo así como unos vehículos gigantes, pero no serían unos robots. De hecho, los robots en la ciencia ficción pueden tener múltiples formas, desde los más conocidos, los humanoides, los androides, o puramente máquinas funcionales o diseños mecánicos utilitarios para funciones muy específicas dentro de la historia. Además, los robots siempre han tenido diferentes papeles dentro de las historias. El más habitual suele ser el de aliado, el de asistente del protagonista, robot que acompañan a los héroes, que luchan junto a ellos y que les facilitan formas de llegar a sus objetivos. Han tenido muchísimas manifestaciones y habitualmente siempre se les intenta dotar de rasgos humanos como lealtad, humor o, cierta empatía con los protagonistas. Pero en otros casos los robots son más una metáfora de nuestra propia sociedad, son un reflejo de la humanidad, su evolución, y acompañan su presencia con reflexiones sobre la naturaleza de la realidad, la identidad o incluso la propia conciencia de uno mismo, incluso llegando a ser seres autónomos que buscan su propio propósito dentro de la historia. Muy a menudo también se han convertido en los antagonistas, en la amenaza, siendo el fiel reflejo de unos temores cada vez más crecientes en la humanidad acerca de la tecnología o de la inteligencia artificial. Además, cuando son los malos, son una amenaza imparable que pone en muchos apuros a los protagonistas. No solo han destacado los robots en el cine por sus capacidades tecnológicas, sino por todo el simbolismo que acarrean. Muchas veces personifican temas como la ética de la creación, la relación entre los humanos y las máquinas, o dónde están los límites de la humanidad. Y es que los robots han recorrido un largo camino en el mundo del cine, desde esa María de la película muda Metrópolis, dirigida por Fritz Lang en 1927, un robot humanoide que había sido creado para incitar al caos y a la rebelión, y que serviría posteriormente como modelo a muchísimos de sus sucesores, pasando por Gort, el robot gigante y amenazante que acompañaba al extraterrestre Klaatu en la película del año 51 Ultimátum a la Tierra, o GS HAL 9000 de 2001 Odisea en el espacio, que añadía a sus características mecánicas una capacidad de reflexión filosófica que le hacía ser perturbador, o incluso llegando a otros como Wall-E, un robot que tiene una misión y que parece forjar una voluntad y un carácter que le hace parecer incluso más humano que los humanos. Hemos tenido robots de todas las formas y tamaños, más o menos amenazantes e incluso cómicos, y de eso vamos a hablar aquí hoy, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llega el tren. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cielo encuentro mi papel. Estrecha la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también. Para empezar, y como suelo decir en este tipo de vídeos, esta lista es una lista completamente subjetiva. Está basada en mis criterios personales y en mi experiencia viendo películas. Voy a intentar reflejar a continuación 10 robots que a lo largo de mi visión de películas me han emocionado, me han influido o me han asustado. Por otro lado, voy a comentar que, a pesar de que es un personaje que me encanta y una película que es buenísima y por la que siento auténtica devoción, en esta lista no hay un hueco para Robocop. Y es que, como bien finaliza la película, este cyborg de la película de Verhoeven,
él no es realmente un robot y precisamente su arco argumental consiste en que acabe tomando conciencia de su parte humana. Buen trabajo, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. Y es que en la lista que vamos a ver vamos a hablar de máquinas que, aunque tengan valores o virtudes más o menos humanas, o aunque nos puedan caer más o menos simpáticos, son siempre máquinas completamente artificiales construidas por el hombre. Bueno, hay una que no está construida por el hombre exactamente. Vamos a comenzar esta lista con unos personajes, unos robots ciertamente curiosos de una obra muy olvidada y no por ello menos influyente en el mundo del cine. Y es que las mujeres de la película Las mujeres de Stepford, dirigida por Bryan Forbes en el año 1975, me parecen un buen comienzo para esta lista. Basada en una novela publicada por Ira Levin, por el mismo autor de La semilla del diablo en el año 1972, en esta película vamos a tener una mezcla de ciencia ficción, terror y sátira social que va a examinar los roles de género y va a examinar las expectativas culturales con un enfoque bastante siniestro. En esta película vamos a seguir la historia de Joanna Everhart, protagonizada por Catherine Ross, una fotógrafa de Nueva York que se va a mudar junto con su marido y con sus hijos a la idílica comunidad de Stepford en Connecticut. Tras su traslado va a comenzar a notar algo bastante extraño en todo su vecindario, en las mujeres que le rodean. Todas son bellas, sumisas y tremendamente obedientes, obsesionadas con las tareas domésticas y con la perfección en sus hogares de una manera que llega a parecer irreal. Vosotras sois nuevas en Stepford. No queremos que tengáis una mala impresión. ¿No queréis? ¿Quiénes no queréis? Oh, Ted, naturalmente. Y como él estaba allí, y es un hombre tan recto, pasó un mal rato porque le puse en ridículo. Y sobre todo en el Club de Hombres de Stepford, un club en el que todos los maridos forman parte, es un club exclusivamente masculino, acabando descubriendo la cruda realidad, y es que estos miembros del club van sustituyendo a sus esposas con robots sumisos creados con la misma imagen de las mujeres, pero a las cuales le han eliminado todo rastro de autonomía y todo rastro de personalidad. Además, es una película que, pese a su estética de telefilm, que no podemos evitar decir que tiene un final tremendamente mal rollero, y es que a pesar de todos los esfuerzos que van a hacer para descubrir lo que está ocurriendo, finalmente todas las mujeres acabarán siendo sustituidas por los robots. Hola, Joanna. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal estás tú? Bien. ¿Y los niños? Muy bien. ¿Y los tuyos? Bien, gracias. Esta película del año 75 es todo un avance de la crítica al control patriarcal, en una época en la que realmente se estaba luchando muchísimo por la independencia y los derechos de la mujer. Al final, los hombres de Stepford no dejan de ser la representación de esa parte de la sociedad que estaba en contra del progreso y que no quería que la mujer ocupara un lugar distinto al de las tareas del hogar. Las mujeres de Stepford además dejó una huella muy profunda en la cultura popular norteamericana, llegando a utilizarse incluso como denominación para estas mujeres perfectas que carecen de personalidad propia y que únicamente quieren ser, pues, amas de casa complacientes. No pude hacer un asado ayer. Tardé tanto tiempo en sacar brillo al piso de arriba que no me quedó ni un minuto para nada. No tienes ninguna obligación. No hay ninguna ley que lo diga. En el año 2004 se lanzó un remake titulado Las mujeres perfectas, protagonizado por Nicole Kidman, que adoptó un enfoque de la misma historia desde un punto de vista mucho más humorístico y que consiguió hacer llevar la historia de las mujeres de Stepford a una nueva generación. Pero el concepto de esta sustitución de humanos por robots ha sido un punto recurrente en la ciencia ficción que hemos visto en otras muchas películas, como Comportamiento perturbado del año 98, una especie de versión adolescente, o por ejemplo en la película de Bruce Willis Los sustitutos, llegando incluso a la película de Ed Wright, Bienvenidos al fin del mundo, en el que volvemos a tener esta sustitución de humanos por entes cibernéticos de una manera mucho más humorística y, bueno, en esta ocasión llamándolos simples. Y bueno, hablando de sustitución de mujeres por robot, no podemos olvidar a estas fembots de Austin Power, aunque realmente le dio otro tipo de enfoque.
No se puede resistir, señor Power. No se puede resistir, No se puede señor resistir, Power. señor. Al contrario, muñecas. Vosotras sois las que no podéis resistirme. Siguiendo con la lista, tengo que nombrar en el número 9 a Sonny, a este androide de la película Yo Robot, dirigida por Alex Proyas en el año 2004, inspirada ligeramente en los escritos del legendario escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. En esta película, que se sitúa en el año 2035, vamos a ver una sociedad en la cual los robots están perfectamente integrados y cumplen a rajatabla las 3 leyes de la robótica. Tel Spooner, un policía con aversión a los robots, estará investigando la muerte por aparente suicidio del doctor Alfred Lanning, uno de los principales creadores de robots. Su investigación le llevará a descubrir a Sonny, un robot modelo NS5, pero que parece ser algo especial y que además tiene capacidad de pensar, sentir o actuar saltándose esas 3 leyes de la robótica. Antes de entrar, cuando miró al otro humano, ¿qué significa? Significa confianza. Es algo humano. No lo entenderías. A medida que avanza la película vamos a ver cómo la trama se va volviendo mucho más compleja, acabando con el descubrimiento de que Vicky, la inteligencia artificial central de US Robotics, va a ser la que ha interpretado las leyes de una manera un tanto peculiar, y cómo Sonny va a ser capaz o va a ser el único medio con el cual se va a poder parar esta amenaza. Mi padre intentó enseñarme las emociones. Son muy difíciles. Sonny, que fue interpretado a través de captura de movimientos por Alan Tudyk, es un robot único que tiene una especie de cerebro secundario, ignora las limitaciones de las 3 leyes y puede tomar decisiones por sí mismo. Esto le hace ser una anomalía, pero le hace ser especial y ser una especie de puente entre los humanos y las máquinas. Además, durante la película vamos a ver cómo este robot ha desplegado una verdadera complejidad emocional. Va a mostrar miedo, va a mostrar curiosidad, va a mostrar remordimiento, cualidades meramente humanas que teóricamente un robot no debería tener. De hecho, un momento clave es el momento en el que Sonny va a dibujar un sueño que tuvo, cuando teóricamente un robot no debería poder soñar. Yo Robot fue un éxito de taquilla, tuvo 300 millones de recaudación a nivel mundial. Es verdad que alguna parte de la crítica dijo que se alejaba mucho del concepto de la obra de Asimov, pero desde luego nos dejó 2 cosas: una película bastante divertida con la que pasar un buen rato, y a Sonny, uno de los robots más complejos y más emocionalmente ricos de la historia del cine. Los como esclavos de la lógica. Y este hombre de la colina viene a liberarlos. ¿Sabe quién es? El hombre del sueño eres tú. ¿Por qué lo dice? ¿Eso sería lo normal? Cualquier cosa es... Algo muy alejado del siguiente integrante de la lista, Robbie, el robot de la película Planeta Prohibido, dirigida por Fred Wilcox en el año 1956. Considerado todo un hito de la ciencia ficción cinematográfica, es una de las películas más influyentes del género, sentó las bases de la estética y los temas que se suelen tratar en la ciencia ficción en décadas posteriores, y desde luego su imagen icónica es la de Robbie el robot, un personaje que trascendió a la película y que se convirtió en todo un icono de la cultura pop. Un alto contenido de oxígeno. Yo no hago uso de él, señor. Me produce herrumbre. Oiga, doctor, ¿esa cosa qué es, macho o hembra? En mi caso, señor, esa pregunta carece de sentido. La película está basada en la obra La Tempestad de William Shakespeare, se desarrolla en el siglo XXIII y veremos cómo la tripulación de una nave espacial, la nave espacial C-57D, liderada por el comandante John Adams, un Leslie Nielsen que aún no peinaba canas, que era enviada al planeta Altair 4 para investigar la desaparición de una nave científica años atrás. Al llegar van a descubrir al doctor Edward Morbius, el único superviviente de la expedición, que vive en el planeta junto con su hija Altaira y su creación tecnológica, Robbie el robot.
La película va a dar un giro cuando aparezca la criatura del inconsciente, una consecuencia del uso que Morbius ha hecho de tecnología de una civilización antigua, los Krell, y comienza a atacar a la tripulación desvelando una serie de peligros. Pero la figura de Robbie destaca sobre toda la película. Robbie es un robot autónomo tremendamente avanzado diseñado por Morbius con la tecnología de los Krell y que, aunque se le ve rudimentario comparado con los estándares actuales, para el año 56 era tremendamente innovador. Se le daba alguna característica humanizada y se le intentó dar cierto toque de humor dentro de la acción, lo cual le hizo un personaje verdaderamente entrañable. ¿Ven? Está desolado, sumido en el dilema subeléctrico entre obedecer mis órdenes directas y su inhibición básica, causar daño a seres racionales. Anulada. Si yo hubiera... Robbie sigue a rajatabla las 3 leyes de la robótica que no se harían populares hasta años más tarde, pero también vamos a ver cómo, a pesar de esta carencia de sentimientos, se vuelve un personaje leal y protector. Además, el diseño de Robbie marcó un antes y un después en cómo se representan a los robots en el cine. Con su cabeza en forma de cúpula, su cuerpo robusto y sus extremidades metálicas, Robbie hizo un nuevo estándar para la estética de los robots en los años siguientes. Se convirtió en un icono cultural y no solo apareció en Planeta Prohibido, sino también en otras películas y programas de televisión como The Invisible Boy del 57 o incluso en Perdidos en el Espacio, la década de los 60. Se dice que la lealtad y funcionalidad de Robbie el robot sería el arquetipo en el que se inspirarían personajes posteriores como R2D2 y C3PO de Star Wars. Esto resucita a un muerto. Auténtico, caballo blanco sideral. ¿Lo ves? Montón de chatarra, si tuviera una brelatas te despanzurraría. Pero bueno, no todos los robots iban a ser fieles sirvientes de sus señores humanos, y esto nos lo demostraron muy rápido los Cylons de Battlestar Galactica. Galactica fue todo un fenómeno cultural en la ciencia ficción, tanto en su serie original del año 78, que solo duró 2 temporadas, como en el remake posterior del año 2004. Y el centro sobre el que gira toda la historia van a ser los Cylons, unos robots humanoides creados por los seres humanos para asistirles y para trabajar por ellos en las minas y en los trabajos más duros, y que se van a rebelar contra sus creadores. Las dos versiones comparten una premisa básica, pero el enfoque a la narrativa y sobre todo el tiempo en el que fueron producidas dieron a los Cylons un aspecto bastante diferente. La serie original de Battlestar Galactica es del año 1978 y fue creada por Glenn Larson. Estaba claramente influenciada por el contexto de la Guerra Fría, que en aquella época estaba en pleno auge, y sobre todo por el interés del público por las historias espaciales que habían venido de Star Wars. De hecho, gran parte de los técnicos de efectos especiales que participaron en la película original de la Guerra de las Galaxias, y ante la incertidumbre de si iban a volver a trabajar en el Imperio Contraataca, decidieron marcharse a probar suerte en la serie Galáctica. En esta versión los Cylons van a ser unos robots guerreros completamente mecánicos, creados por una especie de inteligencia alienígena que no aparece en la serie, y su único objetivo va a ser acabar con la humanidad. Se presentan en todo momento como enemigos fríos e implacables, no tienen emociones y no muestran ningún tipo de matiz humano. Su diseño además para la época fue impactante. Tenían una armadura metálica muy brillante, unos ojos rojos oscilantes típicos de las producciones de Glenn Larson, como pasaba con posteriormente El Coche Fantástico, y una voz robótica monótona y muy distorsionada. Se convirtieron en un símbolo visual desde su propia creación. La serie se convirtió en todo un icono para todos unos jóvenes que pudimos disfrutarla en su estreno en televisión española en el año 1983, y se convirtieron en el prototipo de enemigo robótico, de amenaza robótica para la humanidad. Y ya solo por eso merecerían la pena estar en esta lista, pero es que en el año 2004 se estrenó un remake desarrollado por Ronald Moore que realmente está considerado como una de las mejores series de televisión de ciencia ficción de todos los tiempos. Se reinterpretó el concepto de los Cylons de una manera muy significativa,
convirtiéndolos en unos personajes mucho más complejos y mucho más ambiguos. En esta nueva versión, los Cylons ya no van a ser máquinas perfectamente distinguibles de los humanos, sino que va a haber algunos modelos humanoides que son capaces de infiltrarse dentro de las colonias humanas. Esto va a generar todo un estudio sobre la guerra, la paranoia, la identidad, porque los nuevos Cylons van a tener emociones, van a tener creencias religiosas, van a tener conflictos internos, lo cual les va a dar una profundidad psicológica increíble. Estas nuevas características hicieron que la serie pudiera abordar temas mucho más maduros o mucho más oscuros. Hablaban de terrorismo, hablaban del libre albedrío, la redención, la opresión. Nos llevan incluso a preguntarnos qué es ser humano y si en un momento dado las propias máquinas podrían llegar a ser humanos. Incluso debo reconocer que el final de la propia serie da una premisa muy interesante sobre el crecimiento de toda la humanidad. Dios tiene un plan para ti, Gaius. Un plan para todo y para todos. Gaius, ¿estás escuchándome? De todos modos, siguieron apareciendo los centuriones y las naves clásicas del año 78 reinterpretadas y con un aspecto visual impresionante. Y bueno, siguiendo con estos robots amenazantes, vamos al que para mí sería el prototipo de todos estos personajes que tanto nos gustan. Y este no sería otro que el pistolero, que apareció por primera vez en la película Almas de Metal, Westworld, dirigida por Michael Crichton, por el escritor Michael Crichton, y estrenada en el año 1973. Una película pionera de la ciencia ficción que abordaba los peligros de la tecnología fuera de control y que introdujo al que fue quizás el primer robot asesino emblemático del cine, el pistolero, un androide interpretado por el actor Jules Briner, que se convierte en el arquetipo de villano imparable. Anda, dispara. La historia de Almas de Metal tiene lugar en un parque temático futurista que se divide en tres mundos: el oeste, la época medieval y la antigua Roma. En estos ambientes los visitantes pueden interactuar con androides extremadamente realistas que les permiten vivir fantasías inmorales o peligrosas sin ningún tipo de consecuencias. El parque garantiza seguridad total para los humanos, pero cuando se produce un fallo de software que afecta a los robots, estos van a empezar a comportarse de una manera errática y de una manera muy violenta. El pistolero es un androide diseñado para parecerse a un clásico villano del lejano oeste y que está programado para perder sus duelos con cualquiera de los clientes. Sin embargo, después de producirse este fallo de software, después de producirse el fallo informático, se va a convertir en una máquina que va a perseguir con un aspecto frío y letal y sin descanso a Richard Benjamin, a nuestro protagonista. La actitud implacable hay que tener en cuenta que es un precursor sin ningún tipo de duda de el Terminator. ¡Alto! Oh. Hombre, no, ahora no. Usted otra vez. Es demasiado temprano. La representación de Jules Briner, por otra parte, es espectacular. Tiene un rostro inexpresivo y va a reflejar el terror de una máquina que está diseñada para matar sin ningún tipo de remordimiento, con lo cual se convierte en la representación del tema central de la película: ¿qué sucede si la tecnología se vuelve contra nosotros? Almas de Metal fue una influencia clara en el mundo de la ciencia ficción. Es una de las primeras películas que explotó este concepto del robot rebelde, anticipándose a Blade Runner o a Terminator, pero además dio dos influencias claras para una obra posterior de Michael Crichton, Parque Jurásico, que vuelve a ser como el elemento de diversión de un parque de atracciones se vuelve en contra del visitante. Y además para la serie Westworld, creada por Jonathan Nolan y Lina Joy,
se hizo una reinvención de la película con un enfoque mucho más profundo en cuanto a cuestiones éticas, filosóficas y emocionales. Se va a hacer a unos robots más humanos y a su vez se va a dar el giro de que el villano frío y despiadado va a tratarse de un humano, el hombre de negro al que da vida Ed Harris. Tanto la película como la serie son puntos de referencia clave de la ciencia ficción. La película original sentó las bases para la amenaza del robot en el mundo del cine y la serie remake elevó el concepto a un nivel mucho más intelectual y mucho más emocional. Tomar nuestro Overcraft, que le llevará al mundo medieval, al mundo romano y al mundo del oeste. Recurran a nosotros o bien a su agente de viajes. Vaya, ¿qué vacaciones le reservamos a usted? A usted, a usted, a usted, usted. Y bueno, ya lo mencionaba en el anterior personaje, pero llegamos al Nexus 6, a estos replicantes de la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott en el año 1982, y que interpretaba en cierta manera la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, considerada como una de las más influentes de la ciencia ficción moderna. La película no solo fue quien marcó la estética de lo que luego serían las producciones cyberpunk, sino que además fue una película que introdujo reflexiones filosóficas muy importantes sobre la humanidad, la moralidad y la vida artificial. Los replicantes Nexus 6, especialmente Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, van a ser el corazón de esta película, siendo unos androides avanzados que desafían los límites entre lo que es humano y lo que es una máquina. La película se desarrolla en un Los Ángeles distópico del lejano año 2019, en el que se ha diseñado una serie de replicantes Nexus 6 para que cubran las labores que los humanos no pueden realizar en sistemas espaciales peligrosos o tóxicos para los humanos. Aunque tienen un aspecto absolutamente humano, se los considera inferiores, se los considera peligrosos y no tienen permiso para poder volver a la Tierra. Sin embargo, un grupo de replicantes ha regresado buscando a su creador, al doctor Eldon Tyrell, desesperados por prolongar sus vidas, dado que están programados para a los 4 años caducar. Asaltaron una lanzadera espacial, mataron a la tripulación y a los pasajeros. Encontraron la lanzadera a la deriva hace 2 semanas, así que sabemos que están por aquí. Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, es un Blade Runner, un cazador de pellejudos que es llamado para que persiga a estos Nexus renegados. La cuestión es que Deckard se va a enfrentar a problemas mucho más importantes, sobre todo a raíz de conocer a Rachel, a Son Young, una replicante especial que tiene unos recuerdos implantados y de la cual se acabará enamorando. Los Nexus 6 son la serie más avanzada de replicantes, son creados para ser físicamente superiores a los hombres, pero limitados emocionalmente, dado que tienen una vida muy corta. Son el culmen de la tecnología biológica, pero también son la tragedia, porque su inteligencia les va a permitir cuestionar su existencia y cuestionar qué injusticia es que dispongan de tan poco tiempo. Roy Batty, de hecho, el discurso que da en el monólogo final es uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Reflexiona sobre los recuerdos, sobre las experiencias que cuando él muera desaparecerán y muestra una humanidad más profunda que muchos personajes humanos que aparecen en la película, y de hecho perdona la vida al hombre que le está persiguiendo para acabar con él. Blade Runner fue una auténtica revolución del cine de ciencia ficción. Toda la estética de la película influyó en la mayoría del cine distópico que se ha producido posteriormente, y además marcaron un punto de inflexión en la representación de los androides en el cine al dar ese aspecto completamente humano a los Nexus 6. Hemos tenido una secuela dirigida por Denis Villeneuve que retoma la historia 30 años después, que ya no se centra tanto en los Nexus 6, pero sí se centra mucho en explorar lo que es la creación de vida artificial. El impacto de los replicantes de la película original sigue presente en esta nueva entrega, que profundiza en los legados de su historia. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Y continuamos en esta línea en nuestro siguiente personaje, dado que realmente los sintéticos de la saga Alien son prácticamente la misma interpretación de estos replicantes de Blade Runner. El primero al que conocimos sería en la película Alien del año 79 y sería Ash, interpretado por Ian Holm. Es el oficial científico de la nave y hasta avanzado el metraje no vamos a descubrir que se trata de una persona artificial. El problema es que, como un buen robot que es, interpreta fielmente las instrucciones que se le dan por parte de sus programadores, y en este caso lo que le han dicho es que tiene que preservar la vida del alien y que la vida de los humanos es perfectamente prescindible. Además, se muestra como un ejemplo claro del auténtico villano de la película, que no es tanto este pobre xenoformo que persigue a nuestros protagonistas, sino la traición de las políticas corporativas que no tienen en cuenta las vidas humanas para conseguir sus objetivos. La revelación de Ash como sintético fue impactante, esa blanca leche que funciona como sangre en su cuerpo y esos componentes internos prácticamente biológicos fueron un precedente estético que fue utilizado con posterioridad. La cuestión es que no todos los sintéticos tienen por qué ser tan faltos de moral, y así en la secuela, en Aliens de James Cameron, dirigida en el año 1986, vamos a tener a Bishop, interpretado por Lance Henriksen, un nuevo sintético que, a diferencia de Ash, es leal, es ético, tiene una devoción genuina por proteger a la tripulación y se convierte en la cruz de esta moneda de sintéticos. Bishop va a ser la evolución de la relación entre los humanos y los sintéticos, va a demostrar que no todas las máquinas avanzadas son peligrosas o son desleales, y de hecho esa frase de puede que sea sintético pero no soy estúpido subraya su autoconsciencia e incluso una presencia de una especie de sentido del humor. Posteriormente tuvimos una nueva sintética en Alien Resurrection, en la película de Jean-Pierre Jeunet del año 97, donde Winona Ryder interpretaba a Cal, una sintética renegada que ha sido en este caso construida por máquinas, no por humanos, que rechaza su configuración original y que se une a los humanos para intentar acabar con la propia compañía que la ha creado. No me dieron opción. Al menos una parte de ti es humana. Yo soy... Mírame. Soy asquerosa. Realmente este sintético aborda una duda diferente, que es la de ser rebelde y ser aceptada en un mundo que desconfía de su naturaleza. Va siguiendo la misma evolución de los sintéticos en la saga, alejándose de las creaciones corporativas hasta tomar autoconciencia y empezar a tomar decisiones por sí misma. Es cierto que Cal no es tan recordada como Ash y como Bishop, pero sigue siendo un punto bastante interesante de evolución de estos seres que cada vez parecen ser más humanos. Pero quizás el más interesante de los sintéticos que hemos conocido sea el caso de David en Prometheus, una película que se sitúa años antes de los acontecimientos de Alien. Este David, interpretado por Michael Fassbender tanto en Prometheus como en Covenant, es probablemente el más complejo y aterrador de toda la saga, porque a diferencia de los anteriores, no sigue órdenes humanas, es un creador en sí mismo, está obsesionado con la perfección, quiere experimentar con formas de vida y juega en la creación de los xenoformos. De hecho, su carácter plantea más preguntas filosóficas sobre la ambición, la inmortalidad y los peligros de dar a la máquina libre albedrío sin ningún tipo de limitaciones. Se convierte en un villano muy oscuro, fascinante y muy inquietante. I'm David. What can you do, David? I can do almost anything that could possibly be asked of me. I can assist your employees. I can make your organization more efficient. Pero bueno, no todos los humanoides con aspecto real van a ser villanos, y un buen ejemplo de ello es nuestro número 3 del ranking, este teniente comandante Data que conocimos en la serie de Star Trek La Nueva Generación y posteriormente en sus adaptaciones a la gran pantalla, y al que dio vida el actor Brent Spiner. ¿Lunas gemelas? ¿Qué planeta es? De acuerdo con los poderes que nos mostró Q la última vez, cualquiera.
suponiendo que esto exista. Data va a ser un androide diseñado por Noonien Soon, que tiene una inteligencia artificial avanzada, lo cual le permite convertirse en miembro de una tripulación de una nave estelar. Sin embargo, a pesar de que es un robot que tiene una gran capacidad técnica y analítica, está siempre deseando comprender y experimentar las emociones de la humanidad. Mosquete es el arma que llevaba el soldado del ejército francés del siglo XVIII, señor. Pero no es nada comparado con nuestras armas. Una bala de plomo propulsada por pólvora puede alcanzar 100 metros con algo de suerte. Sí, pero... A diferencia de otros androides que podrían considerarse como herramientas, Data es un ser completamente autónomo, tiene una gran base de datos de conocimiento, fuerza física superior y una capacidad casi infinita de proceso de información, lo cual le hace que sea el relevo adecuado para la capacidad lógica y analítica que había tenido el señor Spock en la serie original. Físicamente es prácticamente un ser humano, salvo que su piel tiene una tonalidad dorada, los ojos son color ámbar y tiene una falta de expresividad que le hace parecer constantemente distante. Data es el oficial científico y jefe de operaciones de la nave Enterprise, en la cual despliega su capacidad de cálculo y de memoria, y además pues tiene funciones tanto desde exploración científica hasta como táctico en determinados combates. Son especialmente curiosos en cuanto a su humanidad, sus interacciones con el colectivo Borg, con esta mente colmena robótica que se opone a esta búsqueda que Data tiene del sentimiento y del convertirse en un humano independiente. Gran parte, además, de los chistes recurrentes de la nueva generación venían de la parte en la que Data no terminaba de asimilar estas sensaciones humanas y grandes partes del sentido del humor, lo cual no solía dar buenos resultados. Data se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie Star Trek. A través de sus luchas y aspiraciones, Data no solo llevó al público a pensar en cuál será el significado de la humanidad de este robot, sino que daba voz a los que se sienten rechazados, a los que son diferentes en la sociedad. Su arco argumental lo convierte en un símbolo de sacrificio y en una búsqueda constante de la grandeza interior. Señor Data, le felicito. Señor. En el número 2 de la lista no puedo colocar a otro que no sea el Terminator. Interpretado en su primera aparición por Arnold Schwarzenegger, es una creación de Skynet, la inteligencia artificial que ha desatado una guerra apocalíptica contra la humanidad. En su primera aparición, en su primera misión, es enviado al pasado para eliminar a Sarah Connor, la madre del futuro líder de la resistencia humana. Nos lo van a describir como un organismo cibernético que tiene un endoesqueleto metálico cubierto por auténtico tejido humano, para que las personas no puedan identificarle cuando se infiltra entre ellas, pero teniendo muchísima más fuerza, muchísima más resistencia y sobre todo cumpliendo órdenes sin cuestionarlas. Sarah Connor. ¿Sí? Se convirtió desde el primer momento en un personaje icónico y su frase "volveré" es una de las citas más conocidas del cine. T-800 reinterpretó al villano en el cine, reinterpretó el concepto del robot asesino y además hizo de Schwarzenegger una auténtica estrella. Luego la verdad es que durante la saga Terminator los robots han tenido unas evoluciones, bueno, de aquella manera. En la secuela el T-800 vuelve, pero en esta ocasión va a haber sido reprogramado por la Resistencia para proteger a John Connor de un nuevo modelo de robot, el T-1000, un Terminator de metal líquido que realmente Robert Patrick consiguió que fuera muy amenazante. Se pasa de villano a protector y esto le hizo que pudiera explorar aspectos mucho más emocionales. Vamos a ver que es capaz de empatizar, incluso de tomar decisiones buenas para otro, aunque supongan su propia destrucción, como hacen este sacrificio al final de la película.
Hasta la vista, baby. En la franquicia Terminator realmente nos ha ido presentando diferentes modelos. Hemos tenido el T-1000, que era de metal líquido, hemos tenido a la Terminatrix, a la TX de Kristanna Loken en la tercera parte, que mezclaba un poco las características de los dos anteriores, tenía parte de endoesqueleto metálico, parte de metal líquido, y demostraba que Skynet seguía construyendo cada vez máquinas más letales. En Terminator Salvation teníamos a Marcus, que era un cyborg que ni siquiera sabía que era un cyborg al principio de la película y que lo irá descubriendo con el paso del arco narrativo de la obra. Incluso, bueno, el último que hemos conocido, el Revisión 9, que interpreta a Gabriel Luna en Terminator Dark Fate, va a ser una evolución avanzada que combina un endoesqueleto, una capa de metal líquido y que le permite separarse en dos para aumentar su letalidad. La verdad es que es un rival bastante bueno para Cal. Y es que Cal realmente es la evolución máxima de un Terminator, interpretado de nuevo por Arnold Schwarzenegger, que tras perder su función programada de eliminar a John Connor, decide llevar una vida más tranquila y acaba pues vendiendo cortinas, con una relación con una mujer, criando a un hijo y teniendo una vida tremendamente convencional. Su marido le había dado una paliza y quería matar a su hijo. No tenían a dónde ir. Acogerlos fue para mí una motivación. Sin una motivación, no somos nada. Y es que es curioso como al final toda la franquicia de Terminator es un reflejo de los temores humanos hacia el desarrollo de la inteligencia artificial y el potencial que tendría para volverse en nuestra contra. Vamos a ver cómo estos robots, estos cyborg, van a tener que luchar entre lo que es inevitable, que es ese apocalipsis que debe suceder, y cómo pueden ayudar a los humanos a cambiar este futuro, o cómo pueden humanizar esta tecnología. Se explora si las máquinas podrían llegar a desarrollar empatía o sacrificio, como pasa con el personaje de Marcus o con el T-800 de la segunda parte, y sobre todo se da una muestra a que la tecnología no es mala per se, sino que realmente la misma tecnología podría ser la que nos salve o la que nos condene según lo que ocurra. Hay que reconocer que el Terminator es un robot que ya ha pasado a ser inolvidable. Si quiere esperar, siéntese ahí. Volveré. Y claro, hablando de robots y hablando de inolvidables, no podíamos olvidar a un robot, o a, he hecho trampa, dos robots fundamentales para el cine y fundamentales para mí: C-3PO y R2-D2 de la franquicia Star Wars. Estos dos robots, con personalidades completamente opuestas pero complementarias, han sido testigos de los eventos más significativos de la galaxia y han sido protagonistas en todo lo que se ha denominado ahora la saga Skywalker. Han funcionado como alivio cómico, han sido un reflejo de la humanidad y han sido muchas veces los ojos del espectador en un universo épico de ciencia ficción. Supongo que estás programado para la etiqueta y el protocolo. ¿Protocolo? Es mi función principal, señor. Estoy muy versado en la materia. Yo no necesito un androide de protocolo. Lo comprendo, señor. En un ambiente como este, por eso yo he sido programado. C-3PO, un androide de protocolo, está diseñado para la etiqueta y es experto en la traducción de idiomas. Presume de hablar más de 6 millones de formas de comunicación. Fue construido por Anakin Skywalker en su juventud, como veremos en el episodio primero, y además destaca por su aspecto, por este diseño dorado que nos remite directamente a la María de Metrópolis. Es excesivamente educado, cauteloso y muestra un carácter nervioso, lo cual ya tiene su mérito tratándose de un robot. ¿Qué haces escondido ahí detrás? No ha sido culpa mía, señor. Por favor, no me desactive. Yo le he dicho que no se fuera, pero tiene fallos, no funciona bien. Solo hablaba de su misión. Va a ser completamente el contraste de R2-D2. C-3PO actúa como traductor, actúa como mediador y va a ser el que tiene tendencia a meterse en problemas por su falta de tacto y por su actitud pesimista, otra cosa nada típica de un robot.
se queja, parece fuera de lugar, pero al final acaba siendo parte crucial de los acontecimientos de las películas y termina siendo pues un apoyo para nuestros protagonistas. Entre nosotros, yo creo que el jefe Luke está en grave peligro. Nada que ver con su complemento R2D2, un astromecánico valiente y multifuncional que se va a convertir en el héroe silencioso de la saga. Bueno, silencioso no, porque siempre tendremos sus icónicos pitidos y sonidos electrónicos que serán interpretados por los demás personajes o incluso a veces por el propio espectador. Es un personaje valiente, ingenioso, con lealtad inquebrantable y que tiene además uno de los papeles más importantes de la película. Es quien transmite el mensaje de Leia a Obi-Wan Kenobi. Aquí hay un atasco realmente serio. Ibais en un crucero estelar o... Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te ha hecho una pregunta. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Kenobi es el robot que repara una nave en medio de una batalla estelar en la amenaza fantasma. Es el centro en todos los eventos importantes que ocurren en esta saga Skywalker y de hecho en muchas ocasiones va a ser incluso quien resuelva estos problemas. Tiene una relación de complemento con C-3PO que realmente no se llega a explorar de dónde viene, pero les convierte en compañeros inseparables y además sirve para liberar la tensión emocional durante la película. C-3PO suele entrar en pánico y mientras tanto R2D2 se convierte en el temerario capaz de hacer cualquier cosa, reflejando un poco las dinámicas que ocurrían entre cómicos como Laurel y Hardy, como el gordo y el flaco, pero en un ambiente de soap opera, de epopeya galáctica. Además, son un reflejo de cómo dos seres aparentemente diferentes pueden colaborar y pueden convertirse en grandes amigos. Estos dos droides, desde luego, no solo son personajes secundarios en Star Wars, sino que se convierten en pilares de esta franquicia. Su humor, lealtad y humanidad oculta les ha ganado un lugar especial en el corazón de los fans. Señor, está en excelentes condiciones. Yo he trabajado ya antes con él. Ahí viene. Bien, vámonos. Espero que no olvides esto, cabezudo. Aunque nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti. Y bueno, zagales, este es mi ranking de robot en el cine. Sé que habré olvidado algunos de vuestros favoritos, ponedmelos en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y bueno, para los que estéis viendo este vídeo en directo, dentro de un rato, a las 10 menos cuarto, estaré en el canal de Hallen, en el sótano de Hallen, hablando de una franquicia que tiene algo que ver con este objeto, pero que me parece que no tiene que ver con los robots. Y como digo siempre, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.